Termina el descanso o las vacaciones de Semana Santa. ¿Y a quién le debía usted eso? Pues bueno, en este video vamos a hablar de ese revolucionario, de ese loco, de ese hippie, de esa persona a la cual le debemos esta semana de vacaciones que usted de pronto la gastó yendo a playa, yendo a una finca, pasándola bueno o reflexionando. Esta es una reflexión que les hace un ateo sobre lo que pasa en torno a uno de los revolucionarios más grandes que ha dado la humanidad, Jesús de Nazaret. Ojo, antes de continuar con este video, considere algo muy importante. Yo no soy el dueño de la verdad. Sencillamente estoy analizando y opinando de lo que veo, de lo que leo, de lo que escucho, y usted puede tomar sus propias conclusiones. Le invito a que vea el video completo y al final me deje en los comentarios qué opina de esto. Hablemos de Jesús, pero de Jesús el personaje político, no de Jesús el personaje religioso, quien a partir de él se crearon innumerables sectas, iglesias, grupos de pensamiento, etc. Estoy hablando del personaje que jugó un papel crucial y supremamente importante en la historia de la humanidad desde el aspecto político. Y es que partamos de la idea preconcebida que nos han dado de Jesús de Nazaret. Primero, pues desde el Renacimiento nos pintaron a un tipo muy europeo, muy blanco, rubio, de ojos azules, de ojos verdes, alto, cosa que se aleja muchísimo a la etnia de la época en la cual él vivió. En segundo lugar, nos pintaron a una persona de túnica blanca, pacifista, relajada, medio hippie, que se acerca mucho a estas comunidades que viven en las montañas y no tiene nada que ver con los demás, pero eso es una idea bastante alejada de lo que de verdad él vino a hacer y de lo que hizo, particularmente en su momento histórico. Y claro, es que el tipo hablaba de amor, recogimiento, querernos todos, pero también hablaba de justicia, también hablaba de economía en su momento, también hablaba de cómo se manejaban los sistemas y el respeto por los demás. Y eso es profundamente político. Para continuar, démosle un contexto muy importante a la ubicación espacial del momento en el cual Jesús existió. Y estamos hablando del Imperio Romano. En su época el Imperio Romano era suficientemente grande en todo lo que se consideraba como el mundo en ese momento, y pues tenía varios estados, varias provincias, varios lugares con autonomías religiosas y políticas, pero que tributaban al gran Imperio Romano. Dentro de todas esas provincias tenemos a la provincia de Judea, a esa parte que estaba cerca a Siria y cerca a Petra, y Judea pues básicamente era una provincia romana donde principalmente estaban todas estas estirpes, todas estas familias judías, que no era solamente una. Pues bien, el territorio de Judea estaba conformado por distintos grupos, clanes o familias judías. Entre ellos estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, y hago un paréntesis, es la palabra donde se deriva sicarios. Los celotes eran profundamente revolucionarios, pero profundamente violentos, por eso Jesús no iba mucho con ellos. Estaban los herodianos, los samaritanos, los judíos helenizados, y estaba el pueblo común o el Am Hazaret. Esos eran los grupos básicamente. ¿Jesús militaba, hacía parte de alguna de esas familias? No. Tenía diferencias con todas, tenía cercanías con algunas, y por eso Jesús se consideró siempre como un líder carismático que trató de reinterpretar el judaísmo y llevarlo a una convicción diferente. Hoy por hoy eso ha cambiado un montón. Y ojo, hay que hacer una salvedad. La palabra Palestina o el pueblo palestino es un concepto que aparece desde el segundo siglo después de Cristo, después de todo esto que le he contado. Por eso, hoy por hoy, podría considerarse, si Jesús existiera hoy, en este momento presente histórico, que sería un palestino, porque reúne varias de esas convicciones y de esas formas de ver la religión judía. Ahora, teniendo todo esto en claro y sabiendo que el Imperio Romano era el Estado en ese momento, a pesar de que habían ciertas cosas que en Judea se administraban particularmente, pues bueno, entendamos que el Imperio Romano no era lo más justo, no era lo más bonito, no era el mejor trato que había, y pues había que levantarse ante ello. Y eso lo hizo Jesús de Nazaret, pero no al estilo de los celotes, ese estilo beligerante, ese estilo con el cual iban irrumpiendo con violencia. Él estaba buscando un cambio social y político desde otra concepción, porque similarmente a lo que vivimos hoy en muchos estados en el mundo, habían líderes políticos, habían líderes religiosos, pero que propendían por sus intereses particulares y no los del pueblo, y eso era algo que profundamente molestaba a Jesús. Y ojo, es que no estoy hablando de un líder revolucionario que anda armado, que andaba con caucheras, que andaba echando plomo. Bueno, en esa época plomo no, pero andaba con espada o algo por el estilo. Él era un líder revolucionario que convocaba a las personas a pensar un mundo diferente, a analizar
una forma y una convicción diferente de la vida. Y él no estaba hablando solamente de la vida después de la vida, como muchas veces se ha interpretado. Él estaba hablando de un renacer, estaba hablando de una forma distinta de hacer las cosas para mejorar las realidades materiales en su momento. Lo que sucede es que todo eso tuvo un giro bastante grande por un tema de manipulación de iglesias, etcétera, para poder llevar a las personas a pensar en una misericordia posterior a la vida, cuando todo eso lo podemos estar haciendo y viviendo ahora mismo. Porque sencillamente el reino de Dios no es una promesa, como muchos interpretaron después, de algo que iba a pasar después de la muerte. El reino de Dios es algo que se puede vivir acá. Lo que pasa es que él lo utilizó siempre con palabras metafóricas y utilizando unos conceptos, si se le quiere llamar literarios, que le permitieran a él llegar a las masas y que no fuera tan entendido por las élites que podían haberlo pelado mucho antes de lo que lo hicieron. Y piénselo por un momento, ¿del lado de quién estaba Jesús? Pues del lado de las minorías. O cuando entró a los mercaderes a irrumpir y dañar todo eso, ¿a quién se lo hizo? O cuando él ayudaba a alguien, a estos samaritanos, cuando él buscaba la salud de otras personas, cuando iba hacia los presos, o cuando buscaba que no fueran dilapidadas las personas por pequeños delitos, ¿con quién estaba? Con el oprimido, con el necesitado, con la persona que estaba buscando apoyo, no con los poderosos. Y es que su mensaje llegó a ser tan incómodo por una razón muy sencilla: decir que los pobres, los oprimidos, la gente que estaba mal, eran los primeros en llegar al reino de Dios, daba a entender que después de la muerte eso iba a pasar, cosa que no era así. Lo que él estaba haciendo entender a las personas es que esos oprimidos, esas personas, son la base social de mejorar el estado en el que estaban viviendo, para poder dar unas mejores condiciones materiales a todo el pueblo en general. Y esas fueron las palabras de un líder revolucionario como Jesús. Y ya para terminar, te quiero hacer una invitación, independientemente que seas creyente de una religión, de una secta o la otra, o no seas creyente. Y es que empieces a pensar en Jesús como un líder que vino a cambiar el mundo, y que después de más de 2000 años mucha gente ha interpretado de formas muy distintas a lo que él incluso trató de decir y de hacer en su momento. Este es el momento, acabando Semana Santa en el año 2025, pues si lo quieres ver a bien, para reflexionar sobre ese tema. Déjame saber en los comentarios qué opinas de todo esto.